Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Lengua y Literatura. Objetivo de la unidad de trabajo: leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación, información y aprendizaje, aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de la lectura. Recordemos rápidamente lo que es una entrevista. La entrevista es la comunicación, ¿verdad?, entre dos personas. Una persona que es la que entrevista y la otra el entrevistador. El fin de la entrevista es obtener información de la persona a la cual se está entrevistando. Puede ser pasada, presente o futura. Tipos de entrevistas. Tenemos las entrevistas individuales, ¿verdad?, donde está el entrevistado y el entrevistador. Las directivas o dirigidas, ¿verdad?, las que están encaminadas a las libres o semidirigidas, la que usted tiene el entrevistador tiene la oportunidad abiertamente de hacer las preguntas que desea. Mientras que las mixtas puede ser entre libres, ¿verdad?, y dirigidas. Entrevistas en grupos son las que se hacen en debates, en paneles, en mesas redondas, ¿verdad?, con un tema específico, donde puede haber uno o dos entrevistadores. Entrevista de paneles es muy parecida a la entrevista de grupos. También las entrevistas que ahora son usuales son las de teléfono o videoconferencia. Recordemos que como todavía estamos en nuestras casas, ahí está el teletrabajo, ¿verdad? Y las empresas están utilizando mucho esta entrevista cuando necesitan personal o cuando necesitan hacer alguna encuesta. En esta parte vamos a conocer sobre modos y tiempos verbales. Pero ¿por qué tenemos que trabajar con modos y tiempos verbales si estamos en la entrevista? Porque recuerda que en las entrevistas lo principal allí son el cuestionario de preguntas, es decir, las preguntas que van a ser referentes dentro de la entrevista para obtener la información que el entrevistador, ¿verdad?, o la persona que vaya a hacer la entrevista va a utilizar. Entonces, es necesario que conozcamos cómo van a ser este modo y tiempo en las preguntas o los cuestionarios. Juega mucho y un papel muy, pero muy importante el verbo. Recordemos rápidamente etapa de escolar en la escuela, segundo, tercer grado. ¿Qué es el verbo? Desde allí estamos viendo qué es el verbo. Nos decían que era la acción, ¿verdad?, que hacemos cada uno de nosotros. También son las formas de expresarnos, nuestros estados. Es decir, hay muchas formas verbales que no solemos nombrarlo, ¿verdad? Pero el verbo en sí se halla en infinitivo. Cuando hablamos de infinitivo son las terminaciones ar, ir. No or, ur, no. Ar, ir. Ejemplo: jugar, pasar, bloquear, golpear, estar, ¿verdad?, reír, coser, toser. Miren las terminaciones, el infinitivo, ar, ir. Entonces, aquí es cuando nos aparecen las conjugaciones verbales que son en el infinitivo. Recordemos, ar, ir. Y el verbo en sí tiene puede estar la persona del verbo, el número del verbo, el tiempo, el modo y la conjugación del verbo. Miren todas las etapas que pasa el verbo. Cuando hablamos de persona está en la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Cuando hablamos del número, singular, plural. Los tiempos, presente, pasado también llamado pretérito, y futuro, es decir, ayer, hoy y mañana. Los modos indicativo, subjuntivo, imperativo y la conjugación en primera, segunda o tercera persona, que es igual que donde decimos las personas y la conjugación. Hacemos un nexo entre los dos. Pero el día de hoy vamos a trabajar en sus tiempos y modos. Pero recuerde que el tiempo y modo tiene que ir con la persona y el número. El infinitivo, les recuerdo, es la forma no personal y no conjugada de una acción, es decir, del verbo. Es la que encontrarás en todas partes, en los diccionarios. Encontrarás el verbo sin conjugar, es decir, las palabras terminadas en ar, ir, el verbo sin conjugar. Tenemos un ejemplo: amar, beber, vivir. Ahora sí, nos vamos a los modos del tiempo. Modos y tiempos verbales en sí. ¿Qué son los modos verbales? Es decir, es la forma, es decir, la modificación que va a sufrir el verbo ya conjugado. E informa sobre la actitud de la persona,
La persona que habla con respecto a lo que dice depende del modo en que lo va a conjugar el verbo. Y para eso tenemos tres modos del verbo. El modo indicativo, la palabra lo dice, que indica un hecho de manera real y objetiva. Ejemplo, ayer jugué básquet. En este momento redacto una carta. Es decir, la forma, el hecho, la manera que lo está haciendo. Ahora, el subjuntivo expresa deseo, anhela, suposición, probabilidad, temor. ¿Quisieras venir a mi casa mañana? Si tuviste más plata ahorrada, te invitaría al cine. Al cine. No creo que pueda resolver este problema. Entonces, ahí vemos el deseo, la probabilidad. Ahora, en el modo imperativo, se utiliza para dar órdenes, hacer una petición o dar un consejo. Ejemplo, vengan a desayunar, siéntese por favor, tenga cuidado al bajar. Entonces, debemos ver el referente en cada uno de estos modos. En la forma en que se va a conjugar el verbo, es la actitud de la persona frente a. Y luego vamos nuevamente a ver rápidamente estos modos. El modo indicativo habla de hechos, indica información, expresa la realidad, mientras que el modo imperativo da mandatos, órdenes. El modo subjuntivo expresa duda, deseo, cosas irreales o contrarias a la realidad, es decir, irreales. Ahora sí, vayamos a los tiempos verbales. Hablemos del tiempo, ¿verdad? La acción en el espacio-tiempo en el cual se va a realizar la entrevista en sí. Entonces, la actualidad, ¿verdad? Hablamos del pasado, es decir, ayer, el presente hoy y el futuro mañana. Pero ahora el pasado se va a llamar pretérito. Por lo tanto, los tiempos verbales más utilizados en el pretérito simple, ¿verdad? Que yo le decía el pasado, es decir, el tiempo más usado en las entrevistas, ya que se refiere a hechos sucedidos en el pasado. Y en una entrevista siempre vamos a empezar con el pasado, ¿verdad? Del entrevistado. Ejemplo, ¿dónde realizó sus estudios? Luego vamos al presente indicativo. Se utiliza principalmente para expresar opiniones sobre el tema. ¿Qué piensa acerca de venir a una gira a Ecuador? Ahora, luego nos vamos al futuro simple, ¿verdad? Al futuro simple o indicativo. Expresa una intención o suposición acerca de algo. ¿Qué proyectos desarrollará en el próximo trimestre? Y el presente continuo. Este presente, ¿por qué lo he dejado el último? Porque no quería que se confunda con el presente indicativo. Este presente continuo es el que utiliza el gerundio. Es decir, ando, endo, yendo. Veamos esa pregunta. Es decir, ¿qué obra está montando ahora? Y responde con el mismo gerundio. Estoy montando Don Quijote de la Mancha. Entonces, este expresa una acción presente que se está realizando en la actualidad. Veamos un ejemplo rápidamente de los modos del tiempo simple. Presente, canté. El subjuntivo, pretérito imperfecto, el pasado, cantará o cantase. En el futuro, cantaré. Y en el imperativo presente, canta. Apliquemos lo aprendido de los modos y tiempos verbales. Apliquemos aquí, a través de estos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el pasado? Pretérito. Ok, entonces, la niña, usted le va a buscar a la niña, ¿verdad? Una acción, es decir, un verbo. En su casa con el balón. Como es pretérito, pasado, ¿qué le pondría allí? La niña jugó en su casa con el balón. Muy bien. Siguiente, presente. Ahora mismo, pero será presente. ¿Cuál presente será? A ver, recuerden. El presente indicativo o presente subjuntivo. ¿Cuál presente? Eh, ahora mismo, yo desayunando un café. O estoy. Estoy, muy bien. Ahora mismo estoy desayunando un café. Entonces, ese presente es el ahora. Seguimos. Ahora un futuro. El domingo hasta la playa.